Bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today, for our penultimate or second to last episodio of this temporada 2 of the Gringa Spanglish podcast, we are going to hear about how to make the most of a trip to a Spanish-speaking country, or cómo aprovechar de un viaje a un país hispanohablante. Long título, yo sé. This episodio was brought to you by my recent travels to Spain and last year, Mexico and Germany. The speed today will be slow and 55% of the story will be in Spanish. At the end, you can listen to the whole story in Spanish at the same slow speed. Hopefully you find some nuggets that will elevate your experience on a future viaje. Let's go into some vocab that could help you process the ideas I'll be sharing. Here they come in order of appearance. Las tiendas de segunda mano are second-hand stores. Las librerías are bookstores. Vagar is to roam. El nivel is the level. Los capítulos are chapters. El lenguaje is language. Sencillo is simple. Los negocios pequeños are small businesses. El país is country. Tras is throughout. Pasarán, from pasar, is they will happen. La jerga is slang. Un tiempo desconocido is an unknown tense. El diálogo is dialogue. Investigar is to research. Las viñetas are bullet points. Extranjero is abroad. Alcanzable is achievable. El esquema is outline. El recordatorio is reminder. La calle is street. Una lista de reproducción is playlist. Recordar is to remember. El pavor is dread. Punto is period. Cómo aprovechar de un viaje a un país hispanohablante. Immersing yourself en un país hispanohablante puede ser a whirlwind experiencia. Try some of these 6 ideas simples in order to maximize los beneficios of being surrounded por el español mientras estar abroad and back a casa. Idea 1. Buy un libro at your current nivel de español o un poco higher. Recomiendo visiting tiendas de segunda mano. They have them everywhere y a veces es posible conseguir 2 books por 6 euros en Barcelona or a libro por 60 pesos or something en Mexico. Si quieres a specific or new libro, típicamente hay small librerías en las big ciudades. Date una hora para vagar por the shelves y lee una página of any book that te interesa. How to elegir un appropriate libro para tu nivel? Well, los principiantes deberían look for something de niños, de cómics or with drawings o ficción juvenil con capítulos cortos. Intermediate students pueden select libros juveniles more at the level of Harry Potter, Hunger Games, o algo como eso, con lenguaje sencillo and a couple hundred pages. Más difíciles would be adult books de ficción o no ficción, en un tema accesible for you con vocabulario que entenderás bien
or that you want to learn. Al comprar el libro, how wonderful to support negocios pequeños instead of Amazon. Trata de leer a few pages while estar en el país. Es much better than watching Netflix americano. Y también it's possible that it becomes más fácil leer tras los días of your trip. Tengo other recomendaciones for reading books in an easier way, si me preguntas. Idea 2. Busca awkward situaciones as opportunities for learning. Acepta in your mind now that situaciones torpes pasarán, así que you will be ready para reírte cuando they happen. Documenta after what made the situation awkward. Was it the speed, el vocabulario, uso de la jerga, un tiempo desconocido? Cuando you return, puedes catalogar the interaction y escribir lo que you remember del diálogo for the next time. Estas situaciones are super good topics para investigar, revisar en un textbook, or discutir with your tutor. Idea 3. Write viñetas cortas sobre tu experiencia en tu teléfono o un cuaderno. Si tienes a Notes app, algún papel o voice apuntes, you can easily maintain a registro of your experiencia en el extranjero. A goal alcanzable sería escribir 3 to 5 viñetas for each day of the trip. Como puedes notar at the end, las palabras nuevas, tenses, sujetos, como usted, vos y vosotros, in order to recordar estas cosas at the end of everything. Entonces, at the fin del viaje, tendrás un esquema para a longer story in Spanish. Un buen recordatorio de tu tiempo in the country. Idea 4. Act like a periodista aprendiendo las peculiaridades del español donde you are visiting. Sé curioso sobre cómo es distinto el español where you are from what you have aprendido. Asking yourself cosas como ¿utilizan tú, usted o vos aquí? ¿Hay new slang to learn? Una pista es que tú puedes investigar unas palabras regionales o expresiones in order to be able to recognize las palabras cuando you hear them. Nota también the difference in accent in the place donde estás. Does it cut palabras or hace sounds diferentes? Idea 5. Escoge a band, show, or podcast from your país visitado. Presta atención to the billboards, the música en the restaurantes o en la calle, because puedes hacerte una lista de reproducción pretty cool to listen to and recordar tu viaje months or years after. If you don't encuentras a lot during, al regresar, you can do una búsqueda en español about esas cosas culturales and achieve the same goal. Idea 6. Make an effort to hablar con tu taxista, Airbnb host, o cualquiera persona that you can.
I know you, like muchos de mis estudiantes, fill with pavor al pensar about talking with someone in Spanish. Pero la thing is that you have to hacerlo para mejorar. The end. Punto. Es posible que the person will respond with confusión or in English, pero recuerda que you don't know that persona. Y si va really badly, puedes añadir a la lista de your awkward situations. ¡Qué maravilla! 6 ideas pueden be too many for you to implementar on the first trip. Lo entiendo. I have made esta lista después de dozens of trips. Toma una idea with you and you can continue añadiendo más en el futuro. Now, if that was enough for you for today, enhorabuena. You're all set. Espero que tengas un buen resto de tu día. However, if you would like to hear the ideas you just heard, still at slow speed, but all in español, hang tight. Cómo aprovechar de un viaje a un país hispanohablante. Sumergirte en un país hispanohablante puede ser una experiencia torbellino. Prueba algunas de estas 6 ideas simples para maximizar los beneficios de estar rodeado por el español mientras estar en el extranjero y de vuelta a casa. Idea 1. Compra un libro en tu nivel de español actual o un poco más alta. Recomiendo visitar tiendas de segunda mano. Las tienen por todas partes y a veces es posible conseguir 2 libros por 6 euros en Barcelona o un libro por 60 pesos o algo en México. Si quieres un libro específico o nuevo, típicamente hay librerías pequeñas en las ciudades grandes. Date una hora para vagar por las estanterías y lee una página de cualquier libro que te interesa. ¿Cómo elegir un libro apropiado para tu nivel? Pues los principiantes deberían buscar algo de niños, de cómics o con dibujos, o ficción juvenil con capítulos cortos. Los estudiantes intermedios pueden elegir libros juveniles más al nivel de Harry Potter, Hunger Games o algo como eso con lenguaje sencillo y unos 100 páginas. Más difíciles serían libros de adultos de ficción o no ficción en un tema accesible para ti, con vocabulario que entenderás bien o que quieres aprender. Al comprar el libro, qué bueno apoyar negocios pequeños en lugar de Amazon. Trata de leer unas páginas mientras estar en el país. Es mucho mejor de ver Netflix americano
Y también es posible que se vuelva más fácil leer tras los días de tu viaje. Tengo otras recomendaciones para leer libros de manera más fácil si me preguntas. Idea 2. Busca situaciones torpes como oportunidades de aprender. Acepta en tu mente ahora que situaciones torpes pasarán, así que estarás listo para reírte cuando pasen. Documenta después lo que hizo torpe la situación. ¿Fue la velocidad, el vocabulario, uso de la jerga, un tiempo desconocido? Cuando regreses, puedes catalogar la interacción y escribir lo que recuerdas del diálogo para la próxima vez. Estas situaciones son temas súper buenos para investigar, revisar en un libro de texto o discutir con tu tutor o tutora. Idea 3. Escribe viñetas cortas sobre tu experiencia en tu teléfono o un cuaderno. Si tienes una aplicación de apuntes, algún papel o apuntes de voz, puedes mantener fácilmente un registro de tu experiencia en el extranjero. Una meta alcanzable sería escribir 3 a 5 viñetas para cada día del viaje. Puedes notar al fin las palabras nuevas, tiempos, sujetos como usted, vos y vosotros para recordar estas cosas al fin de todo. Entonces, al fin del viaje, tendrás un esquema para una historia más larga en español, un buen recordatorio de tu tiempo en el país. Idea 4. Compórtate como una periodista aprendiendo las peculiaridades del español donde estás visitando. Sé curioso sobre cómo es distinto el español en donde estás en lugar de lo que has aprendido, preguntándote cosas como ¿utilizan tú, usted o vos aquí? ¿Hay jerga nueva para aprender? Una pista es que tú puedes investigar unas palabras regionales o expresiones para poder reconocer las palabras cuando las oigas. Nota también la diferencia en acento en el lugar donde estás. ¿Corta palabras o hace sonidos diferentes? Idea 5. Escoge una banda, show o podcast de tu país visitado. Presta atención a las carteleras, la música en los restaurantes o en la calle
porque puedes hacerte una lista de reproducción bien chévere para escuchar y recordar tu viaje meses o años después. Si no encuentras mucho en el camino, al regresar puedes hacer una búsqueda en español sobre estas cosas culturales y lograr la misma meta. Idea 6. Esfuérzate para hablar con tu taxista, anfitrión de Airbnb o cualquiera persona que puedas. Yo sé, tú, como muchos de mis estudiantes, llenas con pavor al pensar de hablar con alguien en español. Pero la cosa es que tienes que hacerlo para mejorar. El fin, punto. Es posible que la persona responderá con confusión o en inglés, pero recuerda que no conoces esa persona y si va muy mal, puedes añadir a la lista de tus situaciones torpes. ¡Qué maravilla! 6 ideas pueden ser demasiadas para ti implementar en el primer viaje. Lo entiendo. He hecho esta lista después de docenas de viajes. Toma una idea contigo y puedes seguir añadiendo más en el futuro. That's it for today. We have only one more episodio to go for season 2, also around using your Spanish. So see you next time for some more practical ways to continuar aprendiendo, even when we're not here together on this podcast. For articles related to the suggestions in this episode, such as tips for reading a book, story writing, and regional grammar differences, contact me through my website, gringaconsulting.com, or check back in the description and transcript for where to find the articles published. Coming soon. Also coming soon, or maybe out by the time you listen, is the book that accompanies this season, the Gringa Spanglish Short Stories Volume 2. New in this volume are exercises after every story. It will be live on Amazon soon. Check my products page or the description for more info. Pues, for real now, es todo para hoy. Hasta el último episodio of Season 2.